Saludos con los presentes y bienvenidos. Somos el grupo número 2 conformado por Carolina Guadalupe, Cristian Guerrero, Jefferson Mendoza, Gabriel Paredes, Julio Ortiz, Diego Samuesa y mi persona, Paola Guevara. El día de hoy abordaremos el tema Contratación pública en Ecuador, bienes y servicios normalizados y no normalizados. Para esto, se va a dividir el tema en los siguientes ítems: bienes y servicios, definiciones y comparaciones, bienes y servicios normalizados, definiciones, tipos de contratación, de acuerdo al CERCOP y amparado en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, bienes y servicios no normalizados, definición, tipos de contratación, de igual forma de acuerdo al CERCOP y amparado en la Ley del Servicio Nacional de Contratación Pública. Y finalmente, conclusiones. Comencemos. ¿Qué son bienes y qué son servicios? Para comprender los bienes y servicios normalizados y no normalizados, es necesario primero conocer qué son los bienes, qué son los servicios y sus diferencias. Se llama bienes y servicios al conjunto de los procesos y esfuerzos humanos que tienen como fin último satisfacer las necesidades de un individuo, una colectividad o la especie entera. Suele manejarse como una categoría conjunta, en términos, por ejemplo, de planificación social, pero representan dos segmentos distintos, aunque no desconectados del quehacer humano en las sociedades. Entonces, ¿qué son bienes? Por bienes suele entenderse a los objetos concretos que pueden consumirse a partir de la sociedad, es decir, se pueden comprar, obtener, negociar, recibir, entre otros. Cuando se habla, por ejemplo, de bienes mercancía, aluden a aquellos objetos físicos que son comprables o negociables. Los bienes pueden ser de varios tipos, como bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin deteriorarlos, como un objeto portátil. Los inmuebles son los bienes que no pueden moverse de un lugar a otro sin deteriorarlos o variar su naturaleza, como los edificios. Bienes tangibles, que son aquellos objetos que se pueden tocar, entregar a otro en sus manos. Los intangibles, en cambio, son aquellos objetos cuya virtualidad los hace imposibles de sujetar, como por ejemplo un programa de software. Ya hablando de ejemplos de bienes están los departamentos, oficinas y casas, que como se había mencionado, estos son bienes inmuebles, ya que no pueden moverse de un lugar a otro. Estos también son un ejemplo de bienes consumibles, es decir, comprables, heredables, retornables y estructurales. Otro ejemplo son las computadoras, celulares, videojuegos o las sillas, muebles de escritorios, que son un ejemplo de bienes muebles, es decir, que pueden trasladarse de un lugar a otro. ¿Qué son los servicios? Los servicios son el conjunto de acciones realizadas por otra persona o maquinaria, según sea el caso, por demanda de un consumidor específico que se satisface de ellos. Podemos hablar de servicios puros, que son aquellos que se abstraen en solamente considerar lo que un hombre es capaz de hacer por petición de otro para satisfacer una necesidad. Debemos tener en cuenta que en los servicios se contratan resultados. Como ejemplos de servicios están los servicios de alimentación, servicios de transporte, servicios de limpieza doméstica, servicios de telecomunicaciones, de interpretación y traducción, reparación, servicios educativos, servicios médicos, servicios de distribución, entre otros. Entonces, las diferencias entre bienes y servicios. Si bien no son una misma cosa, es difícil que un servicio no involucre algún tipo de bien o que se consuma un bien únicamente, carente de servicios añadidos. Es así, por ejemplo, que cuando compramos un aparato de televisión, podemos pensar que consumimos únicamente un bien, pero en realidad también hicimos uso de los servicios de un vendedor, un distribuidor de mercancía, de un soporte técnico eventual, entre otros.
Sin embargo, los bienes suelen considerarse estructurales, es decir, pueden ser renegociados, heredados o transferidos, mientras que los servicios ocurren en un periodo e instante determinado, pues se agotan en el tiempo. Entonces, los bienes pueden ser devueltos mientras que un servicio no. Contratación de bienes y servicios. Existen situaciones y necesidades que obligan a las entidades públicas a contratar bienes y servicios bajo un mismo objeto contractual. Sin embargo, deben tomar o definir una posición. En la contratación de bienes y servicios, se los debe realizar bajo un mismo objeto contractual, como se mencionaba. Entonces, lo que se debe hacer es definir una posición de o es un bien o es un servicio. Según el CERCOP, esto se define de acuerdo al monto de los componentes. ¿Cuál es el mayor costo? ¿El bien o el servicio? Por lo tanto, las entidades contratarán o bien o servicio indistintamente que se tengan componentes de cada una en la misma contratación. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece una connotación a todos los bienes y servicios y los clasifica como normalizados y no normalizados. Los bienes y servicios normalizados. Pues bien, ¿qué son los bienes y servicios normalizados? Para ello, el numeral 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública habla de aquellas características o especificaciones técnicas del objeto de la contratación que han sido homologadas y que han sido catalogadas. En el artículo 42 del reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos da una aclaración acerca de los bienes y servicios normalizados. Los bienes y servicios normalizados son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la entidad contratante y en consecuencia dichas características o especificaciones son homogéneas, es decir, iguales y comparables en igualdad de condiciones. La ley del reglamento general utiliza de forma indistinta la palabra homologada, estandarizados, normalizados, categorizados o catalogados, para referirse a aquellos bienes o servicios cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas por la entidad contratante. Y, en el caso de los bienes o servicios incluidos en el catálogo electrónico, para referirse a aquellos bienes o servicios sobre los cuales el CERCOP celebró los correspondientes convenios marco. Los bienes y servicios normalizados se adquieren, en su orden, por procedimiento de catálogo electrónico y de subasta inversa. Y solo en el caso que no se puedan aplicar dichos procedimientos o que estos hayan sido declarados desiertos, se optarán por los demás procedimientos de contratación previstos en la ley y en este reglamento general. Ahora, aclarando un poco más esta situación. ¿Qué es el procedimiento de subasta inversa electrónica? La subasta inversa electrónica se realizará cuando las entidades contratantes requieran adquirir bienes y servicios normalizados cuya cuantía supere el monto equivalente al 0.602 del presupuesto inicial del Estado y que no se pueda contratar a través del procedimiento de compras por catálogo. Por otra parte, ¿qué es el catálogo electrónico? Como lo estipula el artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, numeral 3, el catálogo electrónico es el registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gov.es para su contratación directa por parte de las entidades contratantes. Entonces, resumiendo, la normalización tiene que ver directamente con las características o especificaciones de los bienes o servicios. Es decir, si lo puede comparar entre diversos proveedores o fabricantes, se habla de diferentes bienes o servicios normalizados. Es decir, simplemente son comparables en igualdad de condiciones entre proveedores o fabricantes. A continuación se presentarán algunos ejemplos con sus características definidas y se pueden exponer los proveedores o fabricantes. Como primer ejemplo, tenemos un teléfono celular, cuyas características o especificaciones vendrían a ser su capacidad en megapíxeles de la cámara, su sistema operativo,
la capacidad de almacenamiento y de batería, la velocidad de su procesador, entre otros. Como sus proveedores, podríamos poner algunos ejemplos como Huawei, Samsung o Apple. En el caso de computadoras, ya sea tanto de escritorio como de laptops, entre sus características podemos encontrar la velocidad del procesador, su memoria RAM, su disco de almacenamiento, es decir, su capacidad, entre otros. En este campo podemos definir algunos proveedores que pueden ser de la misma manera Huawei, Apple, Dell, HP, etc. Hablando de vehículos, para sus características de la misma manera podremos definirlas con el año de fabricación del vehículo, el tipo de combustible que éste usa, además de su motor, el cilindraje que dispone, etc. Entre sus proveedores podemos encontrar a Nissan, Toyota, Chevrolet, entre otros. Entonces, en este contexto, ¿quién normaliza los bienes y servicios? Pues, como estipula la ley, la responsabilidad de la estandarización de los bienes y servicios le corresponde a la entidad contratante, la que, para el efecto, observará de existir la reglamentación técnica o normativa técnica nacional o internacional aplicable para el bien o servicio objeto del procedimiento. Una vez comprendido los conceptos de los bienes y servicios normalizados, tenemos la pregunta de ¿cuáles son los tipos de contratación que puedo realizar para bienes y servicios normalizados? Pues bien, para responder esta pregunta nos basaremos en la tabla que nos da el CERECOP, donde clasifica los tipos de contratación mediante el monto de contratación. Entonces, para bienes y servicios normalizados tenemos tres tipos de contratación: catálogo electrónico, subasta inversa e ínfima cuantía. Para el catálogo electrónico no se tiene un límite de monto. Para la subasta inversa, el monto de contratación debe ser mayor a 6.416.07 y para ínfima cuantía, el monto de contratación debe ser menor a 6.416.07. Bien, para comprender estos tres procedimientos, en el caso del catálogo electrónico, se debe tener claro que la entidad pública tiene la obligación de revisar el catálogo para ver si los bienes o servicios están catalogados para contratar. En el artículo 6, literal 3 de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública nos especifica: catálogo electrónico, registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gov.es para su contratación directa como resultante de la aplicación de convenios marco. En este aspecto, si el bien o servicio no se encuentra en el catálogo electrónico, se procede a subasta inversa o por ínfima cuantía. En el caso del proceso por subasta inversa, este proceso es un procedimiento dinámico que se utiliza para adquirir bienes y servicios normalizados, donde los proveedores pujan hacia la baja del precio ofertado. En este aspecto, la puja es un estado en el procedimiento de la subasta inversa, donde el proveedor envía ofertas hacia la baja del precio del presupuesto referencial. Usualmente tiene un mínimo de 15 minutos y un máximo de 60 minutos en el mismo día. El monto mínimo para publicar un proceso de subasta inversa, según el reglamento, en el artículo 44, especifica que serán montos superiores al 0,602 del presupuesto inicial del Estado. La subasta inversa se ampara en el artículo 47 de la ley, que nos especifica que subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes pujan hacia la baja el precio ofertado.
en acto público o por medios electrónicos a través del portal de compras públicas. Entonces, la ley es muy clara acerca de este procedimiento. Ahora bien, si no se puede realizar los dos primeros procesos, sea por catálogo electrónico o subasta inversa, entonces pasamos al tercer procedimiento, que es la ínfima cuantía. La ínfima cuantía se realiza acorde al artículo 52, literal 2 de la ley, donde nos especifica en el artículo 52.1, contratación de ínfima cuantía. Se podrán contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos. El que nos interesa es el literal 2, que nos dice las contrataciones para la adquisición de bienes o prestación de servicios normalizados, exceptuando los de consultoría que no consten en el catálogo electrónico y cuya cuantía sea inferior a multiplicar el coeficiente 0.602 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. A veces se suele confundir la ínfima cuantía con la menor cuantía, y esta no es la misma, pues la ínfima cuantía es un procedimiento distinto a la de menor cuantía y sus diferencias radican en el monto y en el proceso que se debe realizar para la contratación. En resumen, tenemos tres tipos de contratación: catálogo electrónico, subasta inversa e ínfima cuantía, que cada uno dependerá del monto de contratación o también del procedimiento que se desee realizar o de las circunstancias de la contratación. Como habíamos visto al inicio, los bienes y servicios se clasifican en dos tipos, los normalizados y los no normalizados. Ahora vamos a ver los bienes y servicios no normalizados. Definición. Su definición no es tan precisa como en el caso de los bienes y servicios normalizados. Están anclados al trabajo que realice directamente el oferente adjudicado. Para una mejor explicación, se realizará mediante ejemplos. En el caso de que una entidad pública como municipio necesite contratar la composición de una canción, las características generales que se le podría dar sería la temática y posiblemente el tiempo de duración, pero la escritura, composición e interpretación dependería del artista. Sería complicado estas características definirlas porque el resultado está dado por el criterio del artista. Este es el caso de una pintura o una escultura. Vamos a ver unos ejemplos. Una obra de arte, mural o pintura es el caso de una entidad que necesite una decoración o plasmar un hecho histórico en una pared. Pero ¿cómo podemos definir de manera específica las características? Por eso, estas obras están categorizadas en los bienes y servicios no normalizados. Porque yo podré tener una idea o pensamiento, pero no podré transmitir con certeza la idea que tengo hacia la del pintor. Como características generales, podemos definir, lo que yo puedo definir son dimensiones, tipo de pintura y el tema. La creatividad, como les había dicho, es fiel imaginación del artista. Una canción o himno, si la entidad quiere tener su propio himno, contratará un compositor y cantante. Pero, ¿qué podemos definir específicamente en este ejemplo? Sería el tema relacionado a lo que deseo que tenga la canción, la duración y la referencia de género. La letra depende del nivel de creatividad del músico y siempre va a ser subjetivo. Para unas personas será bonita la letra, la melodía, como para otras no será de su gusto. Vamos a hablar de un ejemplo más, la danza. En tiempos de festividades, los municipios deciden realizar eventos culturales, donde contratan varios grupos de danza. Este es el caso donde los directores de danza escogerán su mejor presentación para mostrarse al público, y es creatividad del grupo para realizar una coreografía, que en muchos de los casos es una recreación de la historia de nuestra cultura
plasmada en una danza para el gusto del público. Lo que podemos definir como características generales podría ser el tema, el escenario que vamos a tener y la duración que tendría la danza. Después de todos estos ejemplos, ¿qué podemos concluir? Que el servicio y bien no normalizado viene a estar encaminado más a lo artístico, a parámetros o características que no podemos definir específicamente. Bien, la contratación pública en el Ecuador, el CERCOP muestra los montos de contratación establecidos para los bienes y servicios no normalizados. Estos valores son de acuerdo a los coeficientes aplicados al presupuesto general del Estado para este año 2021. Existen tres tipos de contratos: la menor cuantía inferior a valores de $64.160.73, la cotización entre $64.160.73 y $481.205.45. La licitación mayores a $481.205.45. Procesos de contratación de bienes y servicios no normalizados. El proceso de contratación como servicio no normalizado implica: el tipo de contratación no puede ser por subasta inversa, porque el artículo 47 estipula que la subasta inversa solo sirve para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico. Como se puede observar en la sección 2, subasta inversa, se encuentra establecido el artículo 47, el cual nos menciona textualmente: subasta inversa, para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no consten en el catálogo electrónico, las entidades contratantes deberán realizar subastas inversas en las cuales los proveedores de bienes y servicios equivalentes pujan hacia la baja el precio ofertado, en acto público o por medios electrónicos a través del portal de compras públicas. Los resultados de los procesos de adjudicación por subasta inversa serán publicados en el portal de compras públicas para que se realicen las auditorías correspondientes. De existir una sola oferta técnica calificada, o si luego de esta un solo proveedor habilitado presenta su oferta económica inicial en el portal, no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la sesión única de negociación entre la entidad contratante y el oferente. El único objetivo de la sesión será mejorar la oferta económica. Si después de la sesión de negociación se obtiene una oferta definitiva favorable a los intereses nacionales o institucionales, la entidad procederá a contratar con el único oferente. ¿Cómo realizar esta contratación? Los procedimientos son: cotización, licitación, menor cuantía. Para la cotización, la ley especifica en el artículo 50, literal 3, el cual nos menciona: la contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0.502 y 0.4015 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Anteriormente se habló sobre la cotización. Ahora bien, continuando con los procesos de contratación de bienes y servicios no normalizados, se tiene la licitación, la cual se especifica en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero antes de pasar a leer el artículo, vamos a hablar sobre qué es la licitación. La licitación, en términos empresariales, es el proceso reglado mediante el cual una organización da a conocer públicamente sus necesidades, solicita ofertas que las satisfagan y evalúa estas ofertas para seleccionar una de ellas. El artículo 48, literal 2, nos habla acerca de la licitación. ¿Qué nos dice el artículo 48, literal 2?
Para contratar la adquisición de bienes o servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sobrepase el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000015 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. Continuando con el proceso de contratación de bienes y servicios no normalizados, se tiene finalmente el proceso de menor cuantía. Una pregunta que se hace con bastante frecuencia es la siguiente: ¿es lo mismo ínfima cuantía que menor cuantía? No. Ínfima cuantía es un procedimiento distinto al de la menor cuantía. Las diferencias radican en el monto y en el proceso que se debe realizar para la contratación. La menor cuantía se basa en el artículo 51, literal 1 del Sistema Nacional de Contratación Pública. Artículo 51. Contrataciones de menor cuantía. Se podrá contratar bajo este sistema en cualquiera de los siguientes casos: las contrataciones de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial sea inferior al 0.000002 del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico. En resumen, procesos de contratación de bienes y servicios no normalizados. Como resumen tenemos que no puede ser por subasta inversa, debido a que esto solo se realiza para los bienes y servicios normalizados, como nos indica la ley en el artículo 47. Pero sí se puede realizar para los servicios no normalizados los siguientes procesos de contratación, los cuales pueden ser menor cuantía, cotización y licitación. Todo esto cuando es menor al 0.000002 del contrato final. Restricciones de bienes y servicios no normalizados. Las restricciones que presentan este tipo de contratación son: estos procesos son mucho más selectivos de lo que son los bienes y servicios normalizados. Esto es debido a que existe un proceso de filtro de requisitos mínimos. Una vez aprobado dicho filtro, se pasa a un segundo proceso, que es el de las puntuaciones. Una vez calificado mediante este proceso de puntuaciones, ganará el que obtenga un mayor puntaje. En el caso de menor cuantía, para los bienes y servicios no normalizados, también aplica lo que es la localidad, y hay prioridad para los oferentes locales. El riesgo es mayor para las entidades públicas, porque deben de ser muy meticulosas al definir por qué se hace un proceso como no normalizado y no como subasta inversa. Hay que tener justificativo técnico y jurídico, bien sustentado, si no se toma como un posible direccionamiento del contrato. No solo basta con que se referencie, sino que se necesita una justificación. Conclusiones. Las entidades deben contratar o bien o servicio indistintamente que se tengan componentes de cada uno dentro de la misma contratación. Las características de bienes y servicios normalizados son claras, objetivas y comparables entre uno u otro oferente proveedor. Los bienes o servicios no normalizados son un poco complejos, al tener una definición menos precisa y requiere un trabajo mayor por los justificativos que se deben entregar. Las entidades públicas tienen la responsabilidad de definir si las características son o no normalizadas y deben sustentarse técnicamente.